Bueno, pues llegó en esta revista la posibilidad de entrevistar a dos de los protagonistas de una de las obras de teatro que vi este año que más me impactaron, me conmovieron muchísimo, Ciudad Luminosa. Se la recomiendo muchísimo, está en el Teatro Lucerna, todavía le quedan un par de semanas para que usted la disfrute y pues es un honor para mí hoy tener a una de las actrices de la obra, a Gloria Toba, con nosotros. Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Ricardo, muchas gracias a ti. Muchas gracias también a Miguel Septién. Él es el director de la obra y la verdad tengo que decir que una de las cosas más destacadas es justamente la dirección. Así es que Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ricardo, con todo gusto. Muchas gracias. Pues voy despacio porque la verdad es que esta obra de Conor McPherson es una obra muy bien pensada, muy redonda, muy completa y que interpela yo creo que a muchas personas y muchas generaciones, pero tengo la impresión de que interpela sobre todo a quienes estamos en cambio de vida, es decir, a los que hemos perdido a alguien, miren que en estas épocas Mm, eso ha sucedido, a quienes Claro. estamos reinventándonos, a quienes estamos explorándonos, claro. interpela a nuestra imaginación y quizá a las fuerzas del más allá. Lo logra muy bien Mark Fixon. Entonces, lo primero es, Miguel, ¿por qué elegiste traer esta obra de Mark Fixon a México? ¿Por qué traducirla? ¿Por qué ponerla, digamos, sobre el estrado? Fíjate que en realidad fue 100% idea de Pablo Perroni, Ujú. que es el dueño del Teatro Milán, del Foro Lucerna, y es mi socio en esta producción. Pablo y yo estábamos buscando, había 9 semanas en el Foro Lucerna que tenían que llenarse con algo y no había ninguna producción. Nos pusimos a pensar qué podríamos hacer para llenar esas O semanas. sea, son obra Pablo, producto del vacío. Bienvenido el sí, vacío, ¿eh? sí, totalmente. Así O sea, es. producto de Sí. queremos que esté lleno el teatro en estos 9 fines de semana que hay. Pablo literalmente cuenta que, digo, Pablo en la sala de su casa tiene un librero con muchas obras de teatro y dice que un día el lomo de Shining City, de Ciudad Luminosa, lo llamó, la sacó, la comenzó a leer y dijo, esta es la que tenemos que hacer. Me la mandó, la leí, estuve 100% de acuerdo con él porque como tú bien mencionas, me parece una obra que apela mucho a lo que estamos viviendo en este momento en muchos niveles y además al ser un elenco pequeño, al solamente convivir dos personajes en escena, en cada escena, era muy amable para montarla con todas las precauciones que Claro. tenemos que tener en este momento. Y nada, creo que dijimos va y afortunadamente Gloria se sumó al barco, el maestro Alberto Lomnitz también, Miguel Narro, Emilio Zurita en el diseño de escenografía e iluminación. Vaya, se armó un equipo de una forma muy, muy bendecida y el equipo perfecto, creo yo, para esta obra. Y pues nada, contra viento y marea, porque digo, estar produciendo algo y ensayando algo en pandemia, pues es algo bien, bien complejo. Complicado. Y como comentábamos ahorita fuera del aire, afortunadamente parece que ya vamos de salida. Sí, ya van ahora con el día al 75%. Mira, tengo muchas preguntas que hacerte. Te voy a hacer la primera y luego nos vamos a corte y sí, ya hago otras, ¿no? ¿Ok? Pero a ver, arranco, Gloria, con esta primera. El elenco es muy particular. Es una obra que descansa mucho. Es cierto que hay cuatro actores, pero en realidad descansa en diálogos, ¿no? Todo el tiempo son diálogos. Total. Sí. Y déjame primero plantear el diálogo central, ¿no? Es pues una sala como esta, nada más que tiene otro sillón. Y pues no es un conductor de tele, sino es un terapista y una persona que acaba de perder a su esposa y que requiere urgentemente terapia. Y la verdad es que obras montadas en terapia para que salgan bien es muy complicado. Y aquí tengo la impresión de que los actores hicieron un papel extraordinario justamente para generar esa tensión. Háblame de esta pareja, ¿no? Del maestro Alberto Lóminis, que es espectacular, y desde luego, pues del otro gran autor de esto, de Pablo Perrone, que Pablo. hace el papel justamente del terapista. ¿Qué te dice a ti ese diálogo, esa tensión entre ellos dos? Pues inicialmente creo que me habla mucho, así como te contaba Miguel, de esta primera experiencia de cómo la obra le atrajo o le habló para ser puesta. Creo que también los personajes de alguna manera atraen a sus actores. Ah, Y creo que esa mancuerna que se crea entre ellos dos, en donde tú has observado, Pablo tiene que escuchar de una manera
impresionante los monólogos que el maestro Alberto está constantemente desarrollando. Creo que habla de la magia del teatro de entrada. Eso es lo primero que me remite, de cómo todas las cosas se colocan de la manera en que se tienen que colocar, se acomodan. Y por otro lado, obviamente, para mí, Miguel tiene esta capacidad de adentrarse de la forma más humana a todos los personajes, aunque él ya te platicará, pero es la primera vez que a lo mejor explora una obra mucho más realista. Y realmente el hecho de que te dé esa posibilidad de explorar desde una forma muy interna y muy natural hacia lo que vaya a llevar el personaje, pues hace que te sientas bastante protegido. Entonces creo que ellos realmente, al ser la mancuerna ya natural que son, permiten que las personas como público nos adentremos a esa intimidad que implicaría una terapia común y corriente para cualquier persona. No quiero echar a perder la obra, pero sí necesito comentar el principio. O sea, hay un individuo Claro. que está urgido por recibir terapia. Uno supone que porque acaba de perder a su esposa, pero en realidad es porque después de muerta su esposa, la ha visto en su casa. La ha visto irrumpir en el silencio de la casa de un viudo. Y lo más maravilloso es cuando el terapista tiene que darle credibilidad a este paciente suyo, pero al mismo tiempo traerlo a la realidad. Decía Gloria hace un momento, Miguel, de esta humanidad, ¿no?, que los personajes están obligados a ofrecer, pero sobre todo a la hora de la escucha, ¿no? A mí me conmueve mucho cómo el terapista, con su propio dilema y sus propias crisis, de eso hablaremos un momento, porque Gloria le destapa una crisis importante. Bueno, la actriz, pues. Personaje. Pero, del personaje, ¿no? Pero el tema más complicado es como tú estás oyendo una barbaridad, ¿no? O sea, hay alguien que te está diciendo, veo fantasmas, y tú tienes que tomar con seriedad a alguien que ve fantasmas. Y ese trabajo, la verdad es que ese momento me parece la primera vuelta de tuerca, Miguel, excepcional. Y te rogaría un poco como director que nos cuentes cómo te topaste con este primer momento de la trama y cómo lo resolvieron con los actores. Pues, vaya, creo que a nivel, lo que tú mencionas creo que es muy importante, creer tanto como el que envía como el que recibe, dar el paso de creer en la realidad que se está creando, digo, es algo que se tiene que hacer con cualquier texto, en cualquier obra, pero creo que sí trabajamos mucho y que la obra va mucho de eso también, en tratar de eliminar los prejuicios que pudiésemos tener sobre estos personajes o sobre lo que les pasó. Porque al final del día, tomando como ejemplo el personaje de Juan, de Alberto Lomnitz, al final del día su arco dramático, el viudo, se trata mucho sobre deconstruir una masculinidad tóxica que ha cargado durante años y que le ha marcado el paso a lo largo de su vida adulta y quién sabe desde cuándo. Entonces, creo que sí fue un trabajo muy activo de no nada más adentrarnos en la obra, sino también compartir historias personales, compartir opiniones sobre estos temas y con base en ello llegar a la conclusión de que teníamos que partir de un lugar de no juicio, no prejuicio hacia estos personajes y tratar de adentrarnos en su verdad. Y si bien es cierto que en ese primer momento que tú mencionas, en ese primer giro de tuerca, parece ser que Iván, el terapeuta, no está del todo convencido en que le esté pasando esto a Juan, tiene que abrirse a la posibilidad de que sea cierto, porque no puede juzgar lo que su paciente le está diciendo, más aún viéndolo afectado en un nivel tan profundo como él lo está en ese momento. Entonces, creo que al final del día es, vaya, no necesariamente es creer, como lo dicen cerca del final, creer que viste algo, quién sabe si lo viste, el punto es cómo te afecta eso. Respetar que lo percibiste, ¿no? O sea, el respeto a la percepción del otro.
Ahora, Exacto. es un tema que, digamos, habla de la muerte, en efecto, el viudo está ahí para narrarlo, de la muerte de uno mismo cuando tiene que enfrentar una nueva circunstancia, ¿no? Es decir, cómo te Totalmente. reinventas después de la muerte. Pero hay una muerte que flota a lo largo de toda la obra, que es la del desamor, Gloria. Es decir, cómo lidia, porque todos tienen que lidiar con el desamor, ¿no? El Claro. desamor a Dios, por cierto, ¿no? No voy a También. echar a perder, ¿no? Pero el desamor de pareja, ¿no? Y ahí te toca a ti esa conversación muy complicada. Ahora con el terapeuta, ¿no? O sea, Sí, es sí, una sí. escena muy fuerte donde te das cuenta, o el personaje se da cuenta, que ya no goza del respeto y del amor que tenía antes. Claro, es interesante porque cuando abordé a Nadia por primera vez, algo que me llamaba mucho la atención y que lo repito constantemente es que es la única mujer en el elenco, ¿no? Cómo vemos los diferentes, incluso podríamos hasta ver 3 escalas de percepción en 3 hombres diferentes, Ajá. el joven, el de mediano y el más adulto, con sus propios conflictos, con sus propios desarmes de construcciones. Y llega esta mujer a decir, yo hice esto, yo quiero esto, yo voy por esto, como todo el empoderamiento, ¿no? Que esa frase ya es un poco, pero bueno, al final es la palabra, con ese poder femenino. Pero al final, algo que me he ido dando cuenta conforme la he desarrollado es el amor que al final es la que la hace dar 1000 saltos para poder sobrevivir a lo que ella quiere, ¿no? En ese instante, lo que ella necesita en ese instante. Y cómo así nos volvemos vulnerables. Y entonces ahí es cuando para mí entendí que a lo mejor Connor McPherson no necesitó más personajes femeninos porque en uno solo pudo observar todas estas facetas de la mujer que pide ayuda, no te vayas, el desamor, no te vayas, por favor, pero él también, hey, yo hice esto por ti. O sea, son diferentes perspectivas en un solo personaje y eso fue lo que más me atrajo de así funcionamos ante el amor. A veces somos las víctimas, a veces somos los victimarios, es parte de la humanidad. Bueno, pues aquí viene la pregunta de cierre de esta entrevista. Miguel, Gloria, ¿los fantasmas existen? Miguel. Yo creo que, como mencionaba hace ratito y como bien dice la obra, creo que lo importante no es si existen o no, lo que importa es qué hacemos con los que creemos en su existencia, qué hacemos con eso en lo que sí creemos y los que no creen, qué hacen con eso. O sea, qué hacemos con nuestra percepción de la realidad. El punto no es si algo objetivamente es real o no, sino cómo decido moverme con base en lo que considero real. No sé, creo que es algo que a mí me mueve mucho de esta obra. ¿Algo que añadir, Gloria? Para mí hay otra frase que espero tampoco spoilear mucho, pero la mente es una locura. Entonces, esa frase a mí me fascina y no sabemos, a veces vamos a percibir unas cosas de una forma muy, muy cuadrada y a veces tenemos que ser capaces de ampliar esa perspectiva y respetar también nuestro propio crecimiento en esa perspectiva. Entonces, los fantasmas existen si creemos que existen. Punto. De que los hay, los hay. Ciudad Luminosa, gran obra, está en el Teatro Lucerna, se las recomiendo muchísimo, la tienen que ver. Sinceramente creo que es un trabajo redondo, completo, y celebrar mucho que Miguel esté incursionando en este tipo de tramas, porque se le dan bien, ¿eh? Se le dan espectacularmente. ¿Verdad? Muchísimas gracias y pues hasta la siguiente. Esta es su casa, pasen por calle 11 cuando no estén por allá en la calle Milán. Muchas Hasta muy gracias. pronto. Gracias.